El ministro Julio de Martini de Inclusión Social. ¿Cómo está, ministro? Le agradecemos por la paciencia de haber esperado a su colega Leslie Urteaga. Muy buenas noches, no nada que agradecer. Primero son las damas, entonces había que esperar la oportunidad y acá estamos, Fernando, a disposición. Bueno, quería empezar a preguntarle, porque usted ha sido viceministro y jefe de gabinete, creo que también, de la... Director general. Director general. O sea, usted ha estado en el MIDIS bastante tiempo y ahí ha conocido estrechamente a la presidenta Dina Boluarte. Entonces, antes de hablar de su sector, quería aprovechar ese conocimiento que tiene de la presidenta cuando era vicepresidenta y ministra, para que me comente por qué la ministra ha reaccionado con tanto énfasis cuando el ministro de Economía, Arista, dijo que el gobierno era débil, ¿no? Y escogió a lo que dijo Arista, que lo dijo en un momento de franqueza, pues, y ha reaccionado tan enfáticamente, creando pues lo que el primer ministro Gustavo D'Alessio llamaría ruido. Yo creo que, para empezar, sí, Fernando, cuando llega la ahora presidenta como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en su calidad de vicepresidenta, ¿no? Yo ya me encontraba trabajando en el MIDIS, ¿no? Estaba como director general de diseño y articulación de las prestaciones sociales. Y en el MIDIS tengo larga data, ¿no? He trabajado con la gran mayoría de las ministras que han pasado por ahí. He tenido la oportunidad de conocer a muchas de ellas, con las cuales sigo teniendo comunicación, porque esto es importante, seguir manteniendo esa retroalimentación de lo hecho y de lo que hay por hacer. Y cuando llega la presidenta Boluarte a este ministerio, una de las primeras cosas que particularmente a mí me dio la impresión, y lo indicó siempre, que era una persona que venía muy enfocada en trabajar por este cierre de brechas, por las poblaciones más vulnerables. Vi una persona con un temperamento importante y un mensaje que conversaba con ella era la oportunidad que tenía el MIDIS de tenerla como ministra. ¿Por qué? Porque ella no solamente iba a ser ministra, que normalmente podemos ser fusibles, sino que ella era vicepresidenta y por lo tanto por mandato constitucional iba a estar 5 años. Entonces yo le dije, ministra y vicepresidenta, hay una oportunidad importante en el ministerio, en su permanencia en el gobierno, sobre todo que era un gobierno que embanderaba, digamos, el apoyo social. Es por eso es que ella es apasionada, es una persona que está comprometida con los objetivos. Pero ese compromiso con políticas de cierre de brechas, de inclusión social, ¿en qué la llevan a salir con una corrección enfática a un ministro de Economía que debe pensar lo mismo, pero que simplemente dijo que el gobierno era débil? Y ahí va digamos, este preámbulo. Nosotros hemos trabajado con ella en el MIDIS, hemos trabajado un momento de pandemia, de bastantes crisis por aquel entonces del gobierno del señor Castillo, y hemos sacado un MIDIS en ese tiempo que era el ministerio de repente de mayor ejecución presupuestal y mejor equilibrado. No hubo muchos cambios de la parte técnica, obviamente hubo algunos cambios de confianza. Y luego ella recibe un mandato constitucional, recibimos un gobierno en una convulsión social, sobre todo una convulsión de una demanda social que en muchos casos era legítima, lo sabíamos porque nosotros hacemos territorio, y lo logramos sobrellevar. Y luego hemos recibido una serie de impactos y el gobierno se ha mantenido firme, no por el gobierno, sino por todos los peruanos. Cuando entonces un ministro, el de Economía o cualquiera de nosotros, puede hacer un comentario, tal vez no muy feliz, como él mismo lo reconoció, por supuesto que hay que señalarle que de repente está en un error. Y yo creo que ahí no es que haga un ruido político, sino como cualquier líder de equipo le está diciendo. Se lo señalaron públicamente. Ah, sí, por supuesto, porque como públicamente también se señaló, era una entrevista y que lo veían actores políticos, población, como es la audiencia de RPP. Entonces había que señalarle que esta opinión, primero, no era compartida. Yo creo que fue uno de los primeros que lo señalé,
respetando sus opiniones. Si era su opinión, no era compartida. No era compartida por el gabinete, pero sí compartida por muchos. Bueno, fuera del gabinete. Respetamos la opinión de muchos, pero yo creo que ahí hay una percepción equivocada o tal vez una transmisión equivocada del ministro, que lo ha reconocido, por eso ha pedido disculpas, ¿no? Ese pedido de disculpas lo hizo en el gabinete, tal como ha contado el ministro Raúl Pérez Reyes. Correcto. Lo hizo y todavía sin presencia de la presidenta. ¿Y lo hizo delante de la presidenta? La presidenta llegó después, ya había empezado la sesión del Consejo de Ministros y ella se incorporó luego porque tenía una agenda. Y antes ya el ministro de Economía había presentado las disculpas ante ustedes, que estaban todavía sin la presidenta. Y posteriormente, cuando llega la presidenta, ratifica esas disculpas y ese comentario que no fue correcto. ¿Y nos puede compartir qué dijo la presidenta luego? No, la presidenta ya no hizo mayor comentario. ¿Y sabe por qué, Fernando? Pero algo tiene que haber dicho, ¿no? No, por supuesto. Ella ratificó lo que ha mencionado públicamente y lo que les estoy comentando, que este gobierno, justamente en el objetivo de trabajar por todos los peruanos, en el objetivo de hacer grandes, acciones para dejar un país estable, no se puede considerar un gobierno débil. Este gobierno es un gobierno que está enfocado en las cosas importantes, más allá de todo o cualquier ruido político. ¿Y ese comentario que hizo la presidenta, usted sintió que fue como un pasar la página del incidente? Por supuesto, porque tenemos que seguir trabajando por lo importante, Fernando. ¿O estarán buscando un ministro de Economía? No, todos los ministros estamos en constante evaluación, no solamente por nuestros comentarios, sobre todo por nuestras acciones. Y nuestras acciones, tienen que marcar, obviamente, el compromiso y la eficacia de nuestros actos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Eso de decir, porque varios de ustedes han salido a decir, el gobierno no es débil, el gobierno no es débil, el gobierno no es débil, como que nos da la sensación de, caramba, si uno repite constantemente eso, es que algo pasa. Si uno dice el gobierno es fuerte, el gobierno es fuerte, el gobierno es fuerte, como un mantra, entonces de repente es que no es fuerte, pues. Pero yo lo pongo de otra perspectiva. A ver, ¿cuál? Si me preguntan reiteradas veces si el gobierno es débil, tengo que responder con coherencia lo que he señalado desde el principio. Lo que sucede acá, Fernando, es que, por ejemplo, desde ayer a hoy día que he estado en 2, 3 entrevistas, ha habido la pregunta. Entonces, obviamente tengo que ratificar lo dicho y la opinión que tenemos nosotros como gobierno y como gabinete, que es un gobierno que está sobre todo enfocado en hacer las cosas que corresponden, ¿no? Está bien, usted ha dicho que la fuerza de un gobierno no se tiene que demostrar solo en los dichos, sino en los hechos. Entonces a veces ahí es cuando vemos, pero hay hechos pues en el Congreso que no tienen la respuesta a la fiscalización, el contrapeso debido del gobierno. Y eso es algo que preocupa a muchos. Bueno, nosotros respetamos a fueros congresales. Ahora se ha aprobado el retiro de la CTS, por ejemplo. Imagino que el gobierno tiene otra visión de lo que debe ser el futuro previsional, en este caso previsional al desempleo, no previsional al fin de la edad activa. ¿No? Seguro, y llegará esa ley que ha sido aprobada por el Congreso y se analizará como corresponde en el Ejecutivo y el Ministerio de Economía emitirá una opinión donde se verá la ratificación. Donde dirán, como ha sido aprobada por mucha gente, entonces que pase nomás, no la vamos a observar. Y mira qué importante lo que me dice Fernando, porque no solamente en leyes que no hemos ratificado, que se han aprobado por insistencia, entonces, ¿dónde está la premisa que aprobamos todo lo que manda el Congreso? No es así. Adicionalmente, hay leyes que se han aprobado por insistencia y nosotros hemos empezado a hacer acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una posición y una opinión en contra. Hace tiempo que no hacen una acción de inconstitucionalidad. No, hace un paquete de normas que nosotros hemos ya autorizado para que se pueda demandar ¿Me puede mencionar alguna? No tengo ahorita el dato preciso, lo hemos discutido. Son una serie de normas que nosotros como Ejecutivo no estamos, de acuerdo. De normas recientes. Sí, claro, estamos hablando de 2023, sobre todo 2023. Entonces, por favor, vamos a investigar eso. Por supuesto, encantado. Y eso fue una decisión y eso fue una
parte de una o varias sesiones de Consejo de Ministros donde decíamos esto no puede ser porque no estamos Y dígame, de acuerdo. antes de hablar de su sector, ha habido algunas revelaciones del Ministerio Público que sí está haciendo contrapeso fuerte al Ejecutivo, que dejan a la presidenta con muchas cosas que responder. De pronto, en el Consejo de Ministros ha dicho algo que usted lo pudiera compartir sobre este tema, por ejemplo, del testigo protegido, que dice que la presidenta habría tenido acceso a un interrogatorio, a las preguntas de un interrogatorio que le iba a hacer la fiscal de la Nación. Claro, para empezar, yo creo, y respeto su opinión, pero el Ministerio Público no puede ser contrapeso del Ejecutivo, porque el Ministerio Público tiene otra función. Claro, pero investiga, fiscaliza, claro, eso es una forma de ser contrapeso. La función es la de investigación, ¿no es cierto?, sobre posibles ilícitos que pueda haber, ¿no? Entonces, sobre eso que usted está consultando, Fernando, nosotros siempre hemos dicho, hay investigaciones y dentro de esas investigaciones hay procesos y hay procedimientos. Uno de ellos es estos testigos protegidos, que en este proceso esos dichos tendrán que corroborarse. Entonces, en ese proceso, ese testigo protegido tendrá que decir cuáles los elementos de probanza para que pueda afirmar de que la presidenta ha tenido acceso y su abogado ha tenido acceso. Última pregunta sobre la presidenta antes de hablar de su sector. ¿Habrán más sorpresas de joyas, regalos? Usted que ha conocido a la presidenta en el Ministerio de Inclusión Social, donde pues hay políticas relacionadas a la inclusión de quienes son vulnerables, de quienes no tienen igualdad de oportunidades, de pronto una presidenta que ha lucido pues objetos muy costosos y llegó a decir que en parte lo hacía porque era una manera de representar mejor al país, que no son los valores pues republicanos, que más bien demandan cierta austeridad de quienes ostentan altos cargos. Ahora, yo le voy a ser sincero, yo he conocido una presidenta sumamente austera. Le cuento como anécdota. Cuando ella estaba en el ministerio, no, he conocido una presidenta austera que se mantiene en esa misma austeridad. Y le digo por qué. Por ejemplo, un Rolex no es austero. No, pero ella ya ha señalado este tema de Rolex. Pero sobre todo decirle esta impresión mía. Eso, al final es una impresión personal que quiero compartir a través de este programa. En el ministerio, por ejemplo, ni siquiera el tema de viáticos, ni siquiera el tema de la caja chica, era muy cuidadosa en esas cosas porque decía, oiga, si yo puedo solventarme mis cosas, me las puedo solventar, no tengo ningún problema. Entonces, esa actitud la ha llevado desde el ministerio hasta ahora que la vemos en la presidencia. Yo, cuando vamos al Consejo de Ministros, estamos en Palacio, pues no vemos cosas ni ostentosas, ni mucho menos. Ahora, nuevamente, yo en todo este tiempo que he estado trabajando con la señora presidenta, de verdad que, al menos para mí, lo último que haya hecho es ver si tenía una pulsera, un anillo, un reloj o unos aretes. Yo estaba pensando y muy atento en las decisiones que se tenían que tomar como gobierno, porque después de 30 años en la administración pública, Fernando, creo que eso es lo que el consenso de los peruanos quiere. Quiere autoridades que estén enfocadas en cómo solucionar los grandes problemas del país. Ok, entonces ella no debió recibir pues ni prestado, ni menos regalado del gobernador Orozco Lima esas joyas y relojes costosos. Y ella lo ha reconocido, públicamente lo ha señalado, ¿no? Y usted no va a discrepar con ella en eso. Fue yo no discrepo, por lo menos un error. Yo no discrepo y lo que sí digo es que son cosas que ya en estos procesos tienen que ventilarse en el Poder Judicial, ¿no? Hablemos de la inclusión social de su sector, que usted conoce muy bien porque desde antes de la presidenta Boluarte ha estado allí. El programa Caliwarma, que tiene una gran cobertura en todo el país, tiene por ahí algunos agujeros que le están costando una moción de interpelación. ¿Qué responde a esos congresistas con apetito de interpelar? Sí, bueno, ellos están dentro de sus prerrogativas congresales, pedir interpelaciones. Lo que yo les respondo es que, primero, en estos 12 años de creación del ministerio, el programa más sensible,
justamente es Cali Guarma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de haber pasado de una modalidad otrora llamada PRONA, donde realmente hay historias que no se quieren repetir, no solamente de intoxicaciones, recordar, de muertes, de niños. Esas son cosas que no se quieren repetir. Se creó este programa, es un buen programa, pero después de 12 años, Fernando, ya tiene que haber cambios. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, no por interpelaciones ni por dichos de algunos congresistas que respetamos su trabajo, sino porque sabemos nosotros que este programa ha llegado a un tope, que una operación logística en el Perú de más de 2.000 millones de soles, que es lo que se invierte en alimentos, y se tiene que distribuir... 2.000 millones de soles para... ¿Qué porcentaje de los colegios públicos? Estamos hablando de más de 65.000 colegios públicos. Entonces son cientos de miles de niños que reciben alimentación. Son más de 4.100.000 alumnos que reciben todos los días. Es su programa más grande en el MIDIS. Es el más grande y a nivel nacional es la intervención más grande. Hay que cuidarlo en varios frentes, en la calidad de los alimentos, en la cobertura y en la corrupción también. Todos los días. Y claro, cuando hay 2.000 millones en la mesa, habrá que entender que hay bastantes apetitos y que uno tiene que estar todos los días. Ahora, presupuesto hay porque veo que su ministerio, no sé si porque la presidenta le tenga cariño pues al sector donde empezó, su presupuesto se incrementó más que el promedio del incremento de los otros sectores, que creo que fue 12%, pero en el caso de ustedes entre 16 y 19%. No, le digo, este presupuesto incrementado es histórico, marca un hito. Ha aumentado el presupuesto en casi 1.000 millones de soles adicionales. ¿Y por qué? Porque, claro, efectivamente, la presidenta y quien habla estamos comprometidos seriamente con el cierre de brechas. ¿Qué programas van a ser más beneficiados y reforzados con ese incremento? Primero, y acá hay algo que no se menciona mucho, pero es importantísimo lo que estamos haciendo en Pensión 65. Por primera vez, Fernando, estamos cerrando una brecha. Nunca otro programa ha cerrado brecha. Y este año estamos incorporando a más de 200.000 adultos mayores, que era la brecha que por años había. Pero yo creo que en el futuro sí se viene una brecha, y usted me va a entender bien a qué me refiero. Que con todo lo que se está horadando el futuro previsional de los peruanos, muchos de los que están retirando toda su AFP, ahora su CTS, van a terminar en pensión 65 y no va a haber espacio para todos. Así es. Por eso es que... Estamos hablando de algo bien grave. Estamos hablando de algo muy importante que tiene que ser evaluado con esa ponderación en la comisión que hay en el Congreso, que está viendo este tema de la reforma previsional, del Ejecutivo también, porque ya hemos presentado una propuesta. Porque usted me dice que se han incorporado 200.000. ¿Cuántos son en total? Más los 200.000 que se han incorporado. Estamos llegando a partir de esos casi a un promedio de aproximadamente 900.000 adultos mayores que van a estar en 900.000, no en Cali Guarma, en pensión 65. Uh-huh. Pero en el futuro van a haber gente que ya no tenga para sus pensiones, porque estos, y que van a ser elegibles para pensión 65. Porque estos aproximadamente 900.000, 800.000 y pico, son adultos mayores en condiciones de pobreza extrema. No estamos tocando a los adultos mayores en condición de pobreza, ni a los adultos mayores que pueden ser vulnerables, porque esa es otra categoría. Aquellos que han salido de la pobreza, pero que potencialmente, si no se hacen las cosas bien, podrían regresar a la pobreza. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, es un tema muy delicado que tiene que ser tomado con mucha ponderación. Y además, cuando se habla de la reforma integral del sistema de pensiones, ahí entra usted, su sector, Porque claro, reforma. Uno de los pilares es pensión 65, que es ese pilar no contributivo, porque correcto, el pensionado no contribuye a nada, es pobre extremo, y el Estado es el que contribuye. Con poco, ¿no? ¿Cuánto es la pensión 65? 250 soles. Esto, la verdad es que es un monto que sirve mucho a los adultos mayores que no tienen nada, pero que la aspiración de nosotros es incrementarlo, ¿no? Hemos cerrado esta brecha y por eso es tan importante el desarrollo económico del país. Y para eso, Tranquilidad Paz Social
poco ruido político y que el país crezca. ¿Por qué? Porque ese superávit va a servir para mejorar, ahora, incrementar, para bajar por el ejemplo, ruido, las pensiones. para bajar el ruido político en su sector, algo de lo que tienen que cuidar mucho también es que pues hay un partido, Ciudadanos por el Perú, que está relacionado con el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, y hay algunos personajes ligados a ese partido que han tenido pues contratos con el MIDIS. Ahora, si hay algo que, y se lo dice alguien que... Menciono dos, Víctor Torres, Úrsula Quipe, que es presidenta del partido en el papel. Pero le digo algo más. Si hay algo que en el MIDIS se ha respetado, y yo he estado con diversos gobiernos, diversos ministros, diversas gestiones, hasta la fecha, es que en el MIDIS respetamos mucho la no injerencia política en los programas sociales. O sea, por supuesto que puede haber intentos, y por eso tenemos alertas a nivel nacional rápidamente que nosotros condenamos. Pero hubo un intento revelado en un programa dominical. La señora Griselda Herrero, si no me equivoco, sí, su nombre es Griselda Herrero, del programa Caliwarma en la región San Martín o Amazonas. Y que se la descubrió pues forzando a prefectos y subprefectos a que recojan firmas para la inscripción de ese partido. Por eso esas personas... Pero ese caso lo automáticamente... ¿Ese caso lo recuerda? Yo no recuerdo ese caso, le digo, soy sincero. No sé si realmente está ligada a Caliwarma. Pero cualquier alerta que nosotros recibamos, nosotros somos muy drásticos. Porque si hay algo que nosotros no podemos perdonar en Caliwarma es que se utilicen los programas sociales con fines políticos. Ahora, hay casos como se han conocido y esas personas que han sido contratadas... ¿Se imaginará usted esta operación que tenemos de... ¿Sabe cuántas personas atendemos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social todos los días? Un promedio de 8 millones de personas. Para atender a más de 8 millones de personas, estamos hablando de 7 programas sectoriales. O sea, que ahí estamos hablando de los niños que reciben el Caliwarma. Que están en Cunamás, madres gestantes que están en Juntos, las personas productivas, en proyectos productivos como Jacubiña y Noya Hayatay en Foncodes. Estamos hablando de Contigo, las personas con discapacidad severa. Y, por supuesto, los programas de organizaciones sociales. Estamos hablando de comedores populares, vasos de leche, ollas comunes. Más de 8 millones de personas. Necesita también un aparato de recurso humano muy fuerte. Estamos hablando de miles de personas que todas trabajan a nivel nacional en los últimos rincones de Perú a partir de los diferentes programas sociales. Hay algunos casos, por ejemplo, los que se han nombrado, que yo les digo, yo he revisado esa información, son personas que han entrado a convocatorias, cumplen los perfiles y han trabajado en el sentido para los cuales se les ha contratado. Y ahí yo particularmente no he recibido ningún pedido, ninguna interferencia, ningún favoritismo sobre nadie y por lo tanto yo doy fe que al menos en mi caso todas las cosas se han conocido dentro de los procedimientos regulares. Y un ministro de Inclusión Social que está al tanto de todas las cifras de pobreza extrema, que no está bajando la pobreza extrema, lo contrario, se ha incrementado un poco, con todas estas necesidades para cubrir estos programas y ganas para cubrirlo más, incorporar a más a pensión 65. ¿Qué le dice a un Congreso que se aprueba un bono de 3.000 y tantos soles más? Me acaba de decir que pensión 65 son 250 soles al mes y cada congresista se ha aumentado, solo en aumento, entre 3.000 y 4.000 soles. Y que además aprueban leyes que horadan el fondo previsional, que bajan la recaudación, algunas también, claro, generando posiblemente déficit fiscal. ¿Qué le dice a ese Congreso? Como ministro, y no solamente como ministro, sino como ciudadano, como peruano, yo creo que el Congreso es fundamental para la democracia, pero nuestros congresistas creo que tiene que haber una capacidad de reflexión importante en la coyuntura que nos encontramos. ¿Por qué? No está en discusión, ni siquiera en el Congreso, cualquier aumento de salarios. El aumento de salarios es legítimo a nivel internacional, pero es cuándo lo haces, cómo lo haces. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar. Si es el momento para hacer este tipo de aumentos, si es la manera de hacerlo, también a partir de unas decisiones que parecerían muy unilaterales. Entonces,
Yo obviamente no voy a decidir, ni mucho menos a señalar lo que tiene que hacer el Congreso de la República. Fuerte, puede decirlo. No, pero lo que sí opinamos es eso, que la reflexión y la ponderación tiene que venir también de ellos, que son autónomos en sus decisiones y en su manejo presupuestario. La presidenta ha dicho que tiene amigos en el Congreso, no le puede decir a sus amigos, oiga, pues párenla. Y tenga por seguro que cuando nosotros estamos en contacto con muchos congresistas que tenemos... ¿Usted también tendrá amigos en el Congreso? Tenemos obviamente mucha relación con congresistas permanentes. Hoy día hemos estado con 2 congresistas, por ejemplo, muy temprano en Barrios Altos, en dos instituciones educativas, que estamos lanzando un excelente piloto justamente en el nuevo concepto de Caliwarma. Y hemos estado con la congresista Portero y con la congresista Alcaraz. Y conversando también, le manifestaba esto: hay que tener más ponderación, más reflexión, porque al final no solamente hay que tener legitimidad, no solamente hay que tener legalidad, hay que tener legitimidad. Y la legitimidad la dan los actos de gobierno, en este caso en el Congreso, los actos de disposición de sus presupuestos. Entonces, por eso es que todos tenemos en la misma línea, aunque es difícil, pero creo que la articulación y el trabajo en conjunto, a partir de nuestras conciencias, es el derrotero para tratar de cada día ser mejores. Pues, y si quieren demostrar que son un gobierno fuerte, por lo menos pues al Congreso háganle un contrapeso. No, le hacemos. Yo le he dicho, y bueno, no tengo ahorita los temas, pero le voy a hacer llegar los temas que nosotros hemos observado declarando o pidiendo inconstitucionalidad, u otros que no hemos aprobado y que lamentablemente se han aprobado por insistencia. Hay varios temas, Fernando, y que eso demuestra de que no es pues que nosotros somos una mesa de partes, nada que ver. Nosotros mantenemos firmes algunas posiciones y otras efectivamente son posiciones que pueden ser aceptadas porque también vamos en la misma línea del desarrollo, cierre de brechas, infraestructura, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias, ministro Julio de Martini. Terminamos con nuestras cartas. Claro que sí. Hay unas cartas sobre la mesa. Por favor, ¿puedes coger una carta? Una carta. Sí. Muy bien. Cogeremos esta. ¿Está bien? Sí, ¿y puedes leer lo que dice? A ver, tengo que ponerme los lentes porque... A ver, ¿qué dice la carta? Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí te encontraré. Muy bien, mi cariñito de Manuel Jiménez Fernández. Quizá el tema más popular de los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, don Fernando. Esta es su carta. No, la carta es un recuerdo del programa. Ah, caramba, muy bien. Gracias, ministro.